A la publicación de este video, la PlayStation 5 es la segunda consola más vendida de esta generación, con un total de 50 millones de consolas vendidas hasta la fecha, y que la convierten en la consola más deseada hasta el momento por sus exclusivas y por sus características como la retrocompatibilidad con juegos de PlayStation 4 y ediciones remasterizadas que han sacado últimamente. La primera consola es la Nintendo Switch con un total de 131 millones, pero si hablamos de potencia, la Play 5 tiene comparación solo con la Xbox Series X. La consola de Microsoft solo ha vendido un total de 25 millones de consolas hasta el momento, que por lo visto me parece bastante interesante. Así que, como es de costumbre en este canal, les mostraré la review de la PlayStation 5, mostrando las características, configuración y los pros y contras que hacen que esta consola sea la más apetecida en los últimos años. Lo primero que vamos a notar es que es de las consolas más grandes que tenemos hasta el momento. Las tapas que tiene son bastante simples. En la versión estándar es blanco con negro, aunque pueden comprar versiones de estas tapas de otros colores, a no ser que se compre alguna versión en especial, como la de Spider-Man 2 o alguna otra en particular. Hace poco salió una versión Slim, pero me parece que tiene muchos problemas de temperatura y el precio no me parece tan tentador respecto a esta. En cuestión de puertos contamos con dos frontales, uno USB 2.0 tipo A y uno USB tipo C 3.1, que son ideales para conectar los mandos o para medios de almacenamiento externo. En la parte trasera contamos con el conector de corriente, un conector HDMI 2.1 para resolución 4K que permite hasta los 120 FPS. También contamos con puerto Ethernet para conexión a internet y dos puertos USB 3.0 que sirven igualmente para almacenamiento externo como para juegos de PlayStation 4 que sean compatibles con la PlayStation 5, ya que estos juegos no piden tanta velocidad de carga. Y ya, eso es todo en cuestión de puertos. La consola solo tiene dos botones frontales, uno es para encender o apagar la consola. Cuando prende la consola ilumina la parte superior con una luz azul con un estilo de respiración. Dura un tiempo así hasta que prende del todo la consola y ya. Y el otro botón sí permite simplemente sacar el disco físico del lector Blu-ray, aunque sirve como lector de discos en general. Y bueno, eso es todos los botones que tenemos en la consola. Debo decir que no me llaman mucho la atención respecto a los botones de la Xbox Series X. Ahora vamos con la configuración. Primeramente, cuando encendemos la consola podemos configurar lo básico de la pantalla, ya que cuando conectamos a una pantalla diferente nos va a pedir que configuremos lo principal, como es el HDR, la visualización de la pantalla y la calidad de la iluminación. Todo esto lo podemos hacer desde el control, así que es bastante intuitivo. La interfaz es un poco sencilla respecto a la de Xbox, así que no tenemos muchos problemas para entender y cómo funciona la consola en general, como las opciones de configuración gráficas y la distribución del almacenamiento. Respecto al apartado gráfico, debemos dirigirnos al engranaje y luego a configuración general. Esto nos permite configurar muchos parámetros, pero en el apartado de pantalla y video encontramos toda la parte de detalles gráficos, como es la resolución, la tasa de refresco y la calidad de iluminación. En la salida de video podemos encontrar lo que es la resolución para que podamos jugar prácticamente a la calidad que deseamos, que puede ser 4K, 1440p o 1080p, y también se puede configurar lo que es la tasa de refresco, si el juego lo permite, hasta 120 FPS, al igual de los parámetros de la pantalla como el color y si queremos que tenga HDR o el input lag de la pantalla. Como recomendación, es mejor jugar a 1080p o 1440p y disfrutar juegos a 120 FPS en una pantalla que tenga esa tasa de refresco, sino dejar tal cual la resolución que esté, pero con al menos una tasa de refresco superior a los 60 Hz para tener una mejor experiencia al jugar. Otro apartado importante que podemos verificar y configurar es el almacenamiento, ya que como tal, de las 800 GB en SSD de alta velocidad que tiene la consola, solo 630 son libres para instalar aplicaciones y juegos, por lo que es de esperar que con un par de juegos o aplicaciones que le instalemos ya tendremos casi todo el almacenamiento total lleno. Es que por ejemplo el Warzone 3 ya pide 110 GB o el nuevo Spider-Man 2 pide 80 GB. Es que ningún juego actualmente ya pide menos de 60 GB en espacio de almacenamiento, así que para evitar este problema de espacio tenemos dos soluciones. La primera es que la consola tiene un puerto tipo M2 NVMe Gen 4, el cual puede ser de un tamaño desde 2230 a lo máximo que hay de 2210. Puede tener un disipador de hasta 25 mm y se recomienda que tenga velocidades de escritura y lectura superiores a los 5500 MB por segundo. Entre más mejor, obviamente. Y esto es así porque el SSD que viene interno en la consola tiene velocidades de hasta 6000 MB por segundo. El tipo de SSD que tiene es el típico SSD NVMe de PC, pero les recomiendo que cuando lo compren sea de los que tienen licencia de PlayStation 5 para evitar problemas de compatibilidad. Si necesitan una referencia pueden buscar en Amazon, buscan tal cual SSD NVMe PS5 y tendrán muchas opciones de almacenamiento que pueden variar de precio según el modelo y velocidad, pero como recomendación elijan la Western Digital, los Corsair o Lexar. Otras marcas no ofrecen las velocidades que se necesitan y la vida útil, aunque tengan precios muy bajos, no es muy buena, pero las marcas que les digo cuentan con las licencias y están sujetas a muchas pruebas de rendimiento y compatibilidad. Aquí les muestro un pequeño tutorial de cómo es el proceso para poder instalar el SSD NVMe en el puerto M2 que tiene la PlayStation 5. Simplemente retiramos a presión la tapa del costado donde está el lector de discos, quitamos el protector que tiene, instalamos el SSD y ya, colocamos el tornillo nuevamente. Es un proceso muy sencillo que cualquiera puede hacer. De hecho, PlayStation hace videos muy ilustrativos sobre los tutoriales, por lo que si quieren más tutoriales pueden buscar en la página oficial y saber más sobre el tema. Luego de hacer esto y encender la consola, nos pedirá que se debe formatear el SSD M2. Esto es porque debe reconocer las características y configurar algunas cosas del almacenamiento nuevo que se instaló. Es algo sencillo, simplemente con el control damos
en aceptar y siguiente. Nos mostrará la velocidad actual del SSD y al final el mensaje de confirmación que se ha formateado el SSD nuevo, pero debemos reiniciar la consola cuando se termine este paso para poder hacer uso del almacenamiento instalado. Si vamos al apartado de almacenamiento, luego de reiniciar tendremos el SSD M2 ya reconocido y sin problemas para usar. También podemos hacer uso de un SSD externo por alguno de los puertos USB, pero tendremos máximo una velocidad de 500 MB por segundo, lo cual es solo recomendado para juegos de la PlayStation 4, ya que estos juegos sí son compatibles con esta velocidad. Los juegos actuales por su parte piden mucha más velocidad, por lo que no pueden arrancar en un SSD con estas velocidades, es decir, un SSD SATA. En el apartado de conexiones inalámbricas tenemos sorprendentemente Wi-Fi 6, por lo que tendremos velocidades de hasta 1.2 GB por segundo, casi igual como si estuviéramos conectados por cable Ethernet Gigabit, pero como recomendación siempre es mejor dejarlo por conexión por cable Ethernet, por la estabilidad en la conexión. En este apartado sí le gana a la Xbox Series X, porque esta consola y la Xbox Series S tienen solo Wi-Fi 5, así que es un buen punto por PlayStation 5. Una característica de uso de PlayStation que no me gusta para nada es la PlayStation Plus, que toca sí o sí comprar para jugar ciertos juegos en esta tienda. Además de ser caro, se necesita para jugar juegos en línea, cosa que en PC y Xbox no ocurre. Solo se compra el juego y ya podemos hacer uso del multiplayer sin la necesidad de pagar nada más. Si queremos comprar el Game Pass por ejemplo en Xbox, antes tenemos un catálogo enorme y podemos jugar en multiplayer sin ningún problema, pero en este caso PlayStation yo no sé por qué hizo esto. Dándoles un ejemplo, les mostraré que sale al intentar jugar multiplayer en el Battlefield 1. Muchos sabrán que es un juego de ya hace unos años, debería ser solo tenerlo en la consola y ya, pero no, nos exige que debemos tener algún plan de PlayStation Plus. De resto solo podemos jugar en modo historia. Este sí es un problema que en mi caso me hace preferir las plataformas de Xbox y PC, porque cuando queramos jugar en líneas estaremos limitados. Y ya que estoy aquí, les mostraré un gameplay de qué tal corre el Battlefield 1 de la PlayStation 4 de forma nativa. Solo le podemos configurar el brillo, el campo de visión y HDR. No es un juego que permita configurar nada más porque no está hecho para esta consola, pero si ven, gráficamente se sigue viendo excelente. Esto es porque el HDR que tiene esta consola da realismo a la imagen, y como el juego está sobrado en rendimiento, no tendrá ningún tirón o bajón de texturas y FPS en ningún momento. Un detalle técnico sobre esta consola es que debido a que tiene una APU, es decir gráfica y procesador en un solo chip, tiene un rendimiento limitado por las temperaturas. Si por ejemplo la temperatura sube hasta 65 grados, que es como el límite, la APU bajará sus frecuencias para bajar la temperatura. A esto se le conoce como el thermal throttling, que consiste en eso, bajar rendimiento para evitar que las temperaturas sigan subiendo. Así que si queremos que la temperatura se mantenga en un rango entre 50 y 60 grados, lo ideal es dejarla de forma horizontal, debido a que el metal líquido que sirve como contacto entre el disipador y el chip funciona mejor en horizontal. Si se deja vertical no tiene buen contacto, entonces por eso se sube tanto la temperatura. Otra opción es conseguir un sistema custom de enfriamiento que permita que entre más aire al disipador, pero este es un sistema muy costoso, así que la primera opción es la mejor. De esta forma evitaremos perder rendimiento y la vida útil de la consola no se ve tan afectada. Desde una pequeña conclusión puedo decir que estéticamente es muy grande, se calienta casi igual o más que la Xbox Series X, porque el sistema de disipación de la Xbox funciona mejor y la PlayStation no tanto. Respecto al mando me quedo con el de PlayStation 5, este DualSense 5 ergonómicamente está mejor y cuenta con mejor tecnología. De base tiene buena batería, tiene 6 horas seguidas de juego y prontamente se espera que salga este mismo mando pero con el doble de batería. Lo que sí me parece una diferencia significativa es su interfaz, la siento más pulida y como más práctica en algunas cosas. Por ejemplo su modo reposo permite instalar y actualizar aplicaciones o juegos como si estuviese apagada, así que esto es algo que se agradece si se deja por mucho tiempo y así se evita más el consumo de energía y es algo menos molesto. Además que para apagar y reiniciar la consola lo hace mucho más rápido respecto a lo que lo hace Xbox, lo cual nos da a entender que tiene un sistema muy optimizado para las aplicaciones y los juegos. Así que puedo decir que es una consola que tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, el rendimiento de la Play 5 no se compara a la Xbox Series X, en muchas páginas serias lo dicen, y lo de tener que pagar para jugar online me parece terrible. Sí vale la pena por las exclusivas que tiene Sony, además las tecnologías que tiene son muy buenas, como en el caso del mando, las conexiones inalámbricas y el medio de almacenamiento que es mucho más sencillo de expandir, pero el resto ya es de gustos. Bueno, eso fue todo por este video. Como siempre, si les gustó le pueden darle like y suscribirse para más novedad. En mi canal pueden ver más reviews de las consolas de Xbox, por ejemplo, por si les interesa. Muchas gracias, hasta luego.